Somewhere beyond the sea, somewhere waiting for me. My love was standing on the sand. I wanted to see they go sailing somewhere so beyond the sea. She's there waiting for me. It could fly like. Esta canción del mar me la han pedido que la cante completa y la subí a mis redes sociales, ahí la pueden encontrar. El mar original la canta Michael Bublé, el mar que es un cover de un servidor la canta Polo Carlos. Vamos a seguir porque ahorita en el intermedio empiezan aquí los asegúnes, los a favores y los en contra. Pero debemos de partir de una premisa, mi querida gente bonita. Cuando venimos a este planeta, fíjense todas las variables que intervienen para que tú seas lo que eres y yo soy lo que soy. No hay duda. Lo primero, ¿dónde naciste? Si te tocó nacer en un ejido, en un pueblito, en un rancho, en una sociedad donde era una ciudad cosmopolita, ¿en dónde naciste? Desde ahí la vida te empieza a marcar qué tipo de persona vas a ser. La familia que te tocó en tu nacimiento. ¿Es una familia unida? ¿Es una familia despipolada? ¿Es una familia que no ve por la esposa el viejo o no ve para el esposo la vieja? Eso empieza a influir en tu proceso como persona. La educación que vas a recibir. Yo he tenido la oportunidad de ver lo que es un colegio en la parte pública y lo que es un colegio de paga, y hay un mundo de diferencia. Las personas que tienen la posibilidad de estudiar en un colegio de paga llevan un hándicap porque van a recibir una buena educación. En mi caso, yo llevaba en contra el hándicap porque toda mi vida estudié en escuelas públicas, pero soy brillantón, así le digo yo, y aproveché la oportunidad que me dio la vida para estudiar la primaria en la escuela Belisario Domínguez, la secundaria en la escuela tecnológica número 1 Rafael Dondé, la preparatoria, la profesional, y siempre, mi querida gente bonita, lo vi como una oportunidad de vida para ser una persona mejor, en mi caso. Pero en el caso de las gentes que van a tener una familia de determinada forma, tienes que ver hasta el lugar que ocupas en la familia. Porque al primero que nace, no me lo traen para todos lados. Pero si era una familia numerosa, al cuarto o al quinto hijo, ya le tocan las obras del primer hijo que usó y ya le tocan los pañales usados del otro hijo. Porque ese es el proceso que tenemos en el momento en que vamos al lugar. Los atributos que te van a hacer sobresalir a ti y a mí en ese proceso de convertirnos en persona y en ese patrón de conducta que nos va a mover a través de las diferentes etapas de la vida. Fíjate, ¿eres inteligente? Porque no todos nacemos inteligentes. Ya en el programa pasado hablaba que Albert Einstein hasta los 4 años empezó a hablar y decía, no, este niño no tiene futuro. Ya hablé también de Michael Jordan, que cuando estaba en secundaria no lo seleccionaron para jugar en la selección de básquetbol del colegio donde estudiaba y llegó a ser un crack. Entonces, esas variables nos van moldeando el patrón de conducta que tú y que yo vamos a tener. La inteligencia, ya lo dije, la selección que tú hagas de tu vida. Fíjate, dicen que uno aprende más en la familia del ejemplo que de lo que te educan. El ejemplo te va a decir que el papá no toma, lo más seguro es que tú no tomes. Que el papá no es mujeriego, lo más seguro es que tú no vas a ser mujeriego. La mamá es abnegada, si eres mujer vas a ser una mujer abnegada. Todas esas variables
que aparentemente están ahí en el proceso de convertirnos en persona, van a formar nuestro patrón de conducta. Y ese patrón de conducta nos va a enseñar cuando seleccionemos nosotros lo que queremos de la vida. Normalmente es a los 15, 16 años cuando tenemos la oportunidad de estudiar y dice yo quiero entrar en esa vocacional o yo quiero entrar en esa preparatoria porque aspiro a ser doctor, ingeniero, abogado, contador público. Esas son nuestras primeras visiones que vamos teniendo de la vida y nos van formando a ti y a mí nuestro patrón de conducta. Y en ese patrón de conducta, una vez que tú ya decidiste lo que quieres hacer en esta vida, y hay el otro contexto que ahorita se me viene a la mente, hay quien no le gusta estudiar, dice yo no voy a estudiar, yo voy a trabajar en una fábrica, voy a trabajar en una compañía donde vendan quesos. Cada quien escogemos el proceso de vida para hacer lo que es en nosotros nuestro patrón de conducta. Y ese patrón de conducta, mi querida gente bonita, va a tener que ver con muchas variables. Qué tan competitivo eres para estudiar. Desde ahí empieza la forma de que qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer. Si no tengo dinero, voy a estudiar en la mañana y trabajar en las tardes, o al revés, voy a estudiar en la tarde, noche y trabajar en la mañana. Y todos esos procesos nos van curtiendo a nosotros para hacernos un patrón de conducta. Y esos primeros trazos que hizo papá y mamá, que nos marcó si eran padres alimentadores o perseguidores, etc., ahora nosotros vamos a hacer nuestros propios trazos para empezar a edificar a ese hombre o a esa mujer o a ese niño o a esa niña en un proceso que se llama patrón de conducta. De repente vemos niños muy chillones. ¡Ay, porque ya se le puso la mosca aquí está la mosca! ¿Por qué? Porque es el patrón de conducta que les dejó el papá y la mamá. Y el otro que ya se está peleando con el amiguito es otro patrón de conducta. Y el otro que salió muy brillantón y muy seriecito, otro patrón de conducta. Y esos patrones de conducta se van a ir disgregando o agregando en cada uno de nosotros en el proceso de convertirnos en persona y en el proceso que tú y yo va a ser nuestra carta de presentación a donde quiera que vayamos, seamos de 12 años, de 15, de 25, de 40, porque ese patrón de conducta es nuestro sello que nosotros nos ponemos encima para enseñarlos al mundo. Yo soy, yo tengo y yo puedo. ¿Y qué creen? Una inmensa mayoría en esta República Mexicana ni es, ni tiene y ni puede. Y ese contexto se debe a 3 razones fundamentales. Primero, México no son 32 estados de la República. México son 90,000 pueblos, fíjense lo que estoy diciendo, regados en esos 32 estados de la República, que ustedes han escuchado al actual presidente hablar de esos 90,000 pueblos, los pueblos olvidados, los pueblos que son las rancherías, los pueblos que no tienen ni agua potable, los pueblos que siembran en un campo, porque la siembra es de 2 tipos, la siembra que es de temporal, en donde tú siembras y le pides a Dios que llueva para que haya siembra, y la siembra en donde son tierras que hay presas y que normalmente están controladas por la gente pudiente. Todo este contexto que les estoy dando, mi querida gente bonita, es lo que hace nuestro perfil de la personalidad y el patrón de conducta que vamos a tener. Vas a ser una persona con fuerza, vas a defender tus ideas, o vas a ser esas personas que se pueden y se pierden en los 90,000 pueblos que hay en México. El INEGI, que es como si fuera el diario del país, nos dice que esos 90,000 pueblos están a todo lo largo y a todo lo ancho de México.
México no nada más son 32 capitales, pero todavía el actual gobierno y tú y yo no tenemos la conciencia que en esos pueblos hay mexicanos que viven y que en esos pueblos habita la mayoría de esos 83 millones de pobres y de pobres en pobreza extrema de México. ¡Wow! Ya se me vino el tiempo encima, pero seguimos moldeando lo que es tu patrón de conducta y mi patrón de conducta. Va al aire la siguiente canción cantada por su amigo Polo Carlos. No debe tener dos amores, es muy complicado besar en dos bocas, sus nombres te causan errores y mucho he notado que no se equivoca. No debe tener dos auroras, el sol cada día no sale dos veces, conserva lo que más adore, si alguien más te ansía, no le pertenece. Perdóname amigo el consejo, mírate en mi espejo que no te suceda, no quiero que conmigo llores de mis dos amores, ninguno me queda. No debe tener dos amores, es muy complicado besar en dos bocas, sus nombres te causan errores y mucho he notado que no se equivoca. No debe tener dos auroras, el sol cada día no sale dos veces, observa lo que más adore, si alguien más te ansía, no le pertenece. Perdóname amigo el consejo, mírate en mi espejo que no te suceda.